Bueno, seguimos con el segundo bloque de Senado Internacional. Estamos con el licenciado Carlos Bianco, secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería. Carlos, bueno, estábamos hablando de la resolución de la ONU, o mejor dicho, del estado actual del proceso de redacción de un convenio multilateral para la reestructuración de deudas soberanas. Me estabas comentando más o menos los 9 puntos en que consistiría esta resolución. En términos generales son 9 principios básicos que son necesarios para toda negociación de buena fe en materia de reestructuración de deudas soberanas. Y lo importante de esto, como te decía, a partir de la aprobación que nosotros creemos que va a suceder este 10 de septiembre, porque tenemos el apoyo de estos 134 países del grupo de los 77 y China, a partir de la aprobación ningún juez va a poder hacerse el distraído, como se está haciendo el distraído el juez Griesa, de no respetar estos principios que son básicos. No es nada sofisticado lo que estamos diciendo, no es nada que el sentido común no pueda dar cuenta. Digo, que las negociaciones sean transparentes, que sean imparciales, que sean de buena fe, que se respeten los derechos de las mayorías, que todo Estado soberano tiene derecho a reestructurar su deuda. Deberían ser principios que en cualquier proceso tienen que ser respetados, y que justamente el problema que está teniendo la Argentina y que tendrán otros países en el futuro si esto no es aprobado, es que no va a ser posible ningún tipo de reestructuración de deuda, porque lo que termina sucediendo en el contexto actual, dado este vacío legal que existe, es que no va a haber ningún acreedor de buena fe que se siente a renegociar la deuda con una quita o con un alargamiento de los plazos, si sabe que después puede ir a alguna corte amistosa a litigar y obtener mucho más de lo que obtendría en un proceso de reestructuración de deuda. O sea que de no aprobarse estos principios va a ser un problema. Nosotros creemos que justamente por eso no va a haber ningún país que se oponga a estos principios. Quizá algunos países se abstienen, quizá algunos países se opongan, algunos pocos países se puedan llegar a oponer por cuestiones de forma y no de contenido, para decir, no, nosotros queremos discutirlo pero no, en otro foro. Pero nadie se puede negar a aprobar estos principios porque son principios, como te decía, principios aceptados en el derecho internacional. Así que vamos con mucha expectativa ahora en septiembre a la Asamblea General de Naciones Unidas para obtener tratar de cerrar este logro y este intenso trabajo que hemos estado realizando en el último año. Cambiando un poquito de tema, en el esquema geopolítico internacional, ¿qué peso tienen los países emergentes para vos? Bueno, es bien interesante porque si bien hoy en día los países emergentes están atravesando por algunas dificultades, nosotros siempre decimos que estamos inmersos desde el año 2008 en una crisis económica internacional terrible, pero que además tiene una característica particular. Es una crisis nómade, es una crisis que arranca con las hipotecas subprime en los Estados Unidos, que contagia al sistema financiero de Europa, que se contagia la economía real de Europa, y los países emergentes veníamos paliando bien la crisis, muchos de nosotros con políticas activas de fortalecimiento de la demanda interna ante la crisis internacional, pero ahora esa crisis se está contagiando a muchos países emergentes. No obstante ello, hay un par de datos que son reveladores de la importancia que tienen hoy los países emergentes en el contexto de la economía mundial. El 40% del Producto Bruto Mundial está explicado, el 40% de lo que se produce anualmente se produce en los países emergentes. Hace 20 años eso era aproximadamente entre el 20 y el 25, o sea que una importancia en la producción mundial tremenda. Del comercio mundial, el 50% lo explican los países emergentes. Del comercio internacional total, ya la mitad de eso lo explican los países emergentes, cuando, de nuevo, hace 20 años era menos del 30%. Los países emergentes han aparecido en los últimos años como fuertes inversores en el exterior, inversores productivos, en particular los más grandes. India, Rusia, China, etcétera, empiezan a invertir sus empresas muy fuertemente en el exterior, y también desde el año una cuestión significativa respecto de la inversión extranjera, que ya la mayoría de las inversiones extranjeras van hacia los países emergentes, no hacia los países desarrollados. Creo que en este momento es el 52-53% de todas las inversiones productivas, no financieras, productivas mundiales, tienen como destino los países emergentes. O sea que hoy se han constituido como un polo de poder
importantísimo. Y en este esquema, ¿qué peso tiene concretamente los BRICS? El bloque de los BRICS sí tienen un peso importantísimo. Vos fíjate que yo de estos te nombré 3 países. De esos 3 países, los 3 están en los BRICS. China, que es hoy quizá ya no es tan la locomotora como fue en otros años, porque está teniendo algunos problemas internos, pero no obstante viene creciendo al 6,5%, casi cerca del 7%. Tiene la mayor población mundial. Depende a cómo uno mida el Producto Bruto Interno, es la mayor economía del mundo o la segunda. Claro. Si uno lo mide en dólares constantes, está abajo de Estados Unidos. Si uno lo mide en dólares paridad de poder adquisitivo, está por encima de los Estados Unidos. Hace 30 años que crece con ese ritmo, ¿no? Sí, a más de un 10% hace 30 años. Un país tan grande, un país continente, justamente ha colapsado a muchos otros en términos de importancia relativa. Pero también la India, que viene creciendo muy rápido, con una población grandísima, con un territorio muy grande. Rusia, que a pesar de los problemas que está teniendo por las cuestiones vinculadas con el petróleo, también es una potencia económica mundial. Brasil mismo está sufriendo algunos inconvenientes puntualmente en los últimos 2 años, pero también ha llegado a ser la 6ª economía del mundo, y Sudáfrica, que es más pequeño, digamos, pero que es representativo del poderío económico en el continente africano. O sea que tanto los emergentes en general como los BRICS en particular hoy en día son polos de poder económico, pero también político a nivel mundial. Y muchos analistas y politólogos dicen que el esquema geopolítico actual es multipolar. ¿Vos estás de acuerdo con esa idea? En parte. Te explico porque yo creo que hay una tendencia a la multipolaridad, pero que todavía hay una potencia hegemónica clara. En el sentido económico quizás está un poco más disputado. En el sentido tecnológico, en el sentido militar, todavía sigue siendo los Estados Unidos. Pero eso no quita que haya una tendencia muy clara a que esa hegemonía se vaya erosionando. Yo creo que hay una tendencia a la multipolaridad. Algunos autores lo suelen llamar unimultipolaridad, porque refieren a esa tendencia, pero que todavía tiene un hegemón relativamente más débil, pero todavía muy fuerte. Digo, en esto claramente se distingue de otros años, obviamente antes de la caída del muro, que había una bipolaridad entre la Unión Soviética y sus zonas de influencia, Estados Unidos y sus zonas de influencia. También estaban el tercer mundo o los países no alineados, y que justamente luego de la caída del muro pareció que la historia terminaba, esta idea de que Estados Unidos y el capitalismo avanzaban a rienda suelta por el mundo y sin ningún rival, y esto en los últimos años se ha habido disputado realmente por la emergencia de los países, valga la redundancia, emergentes. Y volviendo a China, a partir del año pasado, la relación bilateral entre nosotros y China alcanzó un nivel superior, digamos. Ahora se le llama Asociación Estratégica Integral. ¿Podrías explicar qué significa y qué importancia tiene para nosotros este nivel de es integral integración? Y lo voy a poner estrictamente desde el punto de vista económico. Desde el punto de vista político, las relaciones con la República Popular China son históricas y han sido muy buenas. Desde el punto de vista económico y del desarrollo para un país como Argentina, que está en el marco de un proceso de reindustrialización y de crecimiento con inclusión social, es estratégico por varias razones. En primer lugar, porque a diferencia de los países centrales, China necesita mucho de nuestros productos y no es competitiva con nosotros, sino que es complementaria, puntualmente con nuestros alimentos y con algunas de nuestras materias primas. Entonces, justamente, a diferencia de los países centrales, lo que hace China es abrirnos los mercados, cuando los países centrales, en el marco de la crisis, nos cierran los mercados con prácticas proteccionistas. Entonces, por eso también es estratégica el vínculo con China. Pero también en materia de desarrollo en general, China está siendo en los últimos años un tremendo proveedor de inversiones para el desarrollo, sea en infraestructura, con las represas Néstor Kirchner y Zepernik, sea en energética, con las inversiones que han hecho en el sector petrolero en Argentina, también en carbón, pero también en productos industriales. Hay empresas chinas que están instaladas en Argentina produciendo electrodomésticos, por ejemplo. También los préstamos que han otorgado a la Argentina, por ejemplo, para el ferrocarril Belgrano Cargas, que es fundamental para mejorar la competitividad a través de las mejoras
logísticas y también han colaborado muchísimo en un contexto, como sabemos, muy complejo y en el que Argentina, justamente por su proceso de industrialización creciente, necesita divisas para sostener el crecimiento, también han permitido sostener macroeconómicamente este proyecto a través del swap de monedas, que fue fundamental para recuperar las reservas que se habían perdido en los últimos 2 años. O sea que desde un punto de vista general, me parece que esa asociación es estratégica y por eso se le dice asociación estratégica integral, porque por varios lados para nosotros estratégicas, para ellos también, obviamente, porque encuentran buenos mercados donde invertir, encuentran buenos mercados en donde poder obtener sus materias primas y sus alimentos que tienen un déficit muy claro en la materia. E inclusive tecnologías para producir alimentos vienen a buscar Argentina, vacunas contra la aftosa para los cerdos, digo, varias cuestiones. ¿Vos creés que la situación que están atravesando China y Brasil ahora podría afectar a la Argentina en alguna medida? Sí, sí, y ya la estaban afectando porque, repito, si bien China sigue creciendo muy dinámicamente, no es lo mismo de la forma en que crecía hace 2 o 3 años, encima del 8, del 9%, ahora solamente es 6,5%, 7%, y eso impacta de alguna forma en el dinamismo de nuestro comercio y en la disponibilidad que tienen de inversiones para hacer en el exterior. Hoy en día están enfocándose más en solucionar algunos asuntos internos y quizá no están tan dinámicos hacia el exterior. Tengamos en cuenta que es el segundo socio comercial que tiene la Argentina, China, tanto de importaciones como de exportaciones y uno de los principales países inversores en el país. Y mucho más Brasil, que es un vecino directo y es el principal socio comercial, tanto para la importación como para la exportación. Ahí estamos teniendo efectivamente un efecto contagio o algunos golpes estamos recibiendo en nuestra economía, en particular el sector automotriz, que está muy vinculado productivamente con el sector automotriz brasileño, que en un contexto de caída del mercado brasileño se estima, bueno, los datos oficiales dicen que va a estar cerca del 2% la caída del Producto Bruto Interno de Brasil para este año, y eso implica que un mercado menos dinámico importa menos. Claro. Nosotros somos un socio comercial importante y por lo tanto nos vemos afectados, pero la verdad nosotros creemos que más temprano que tarde estos países, tanto Brasil como China, van a recuperar la senda del crecimiento, China la va a fortalecer y no obstante ello, como uno no se puede quedar sentado a esperar, lo que ha hecho justamente la presidenta junto con el ministro de Economía es cuando uno no puede sacar su producción afuera porque no la puede dinamizar, porque los mercados mundiales, no China y Brasil, el mundo, el mercado mundial está caído, hay que fortalecer el mercado interno. Y eso es lo que se ha estado haciendo con la asignación universal por hijo, con los distintos planes para fomentar el consumo, por las jubilaciones no contributivas, etc. Eso ha permitido que en Argentina, si bien hay algún efecto contagio por la vía fundamentalmente comercial, eso no haya tenido impactos en la producción y mucho menos en el empleo, que es la prioridad absoluta que ha tenido este gobierno desde 2003 hasta la fecha. Bueno, pasó volando el programa. Bueno, un gusto. Te agradezco muchísimo y interesantísimas todas tus reflexiones y explicaciones, pero bueno, se nos acabó el tiempo. Muchas gracias de nuevo, Carlos. Un gusto. Un gusto para mí también. Bueno, espero que les haya interesado y gustado el programa, tanto como a mí. Nos vemos en la próxima emisión de Senado Internacional. Gracias.